Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Gabriela Montaño, dirigente y expresidenta de la Cámara de Senadores y Senadoras de Bolivia, a quien le consultamos lo siguiente. En el contexto latinoamericano, lo que ocurrió en Bolivia, ¿usted cree que efectivamente influye en el ámbito, en el clima, en el espíritu y en el entusiasmo del progresismo latinoamericano? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, podría conllevar también a cambios en esa misma perspectiva, por ejemplo, en Ecuador con Verónica Mendoza y en Ecuador con Andrés Arauz? Yo creo que sí, yo creo que Bolivia ha demostrado que hasta en las circunstancias más extremas de persecución política, de intimidación, de miedo, de persecución con encarcelamientos, con heridos, con fallecidos, eh, es posible recuperar la democracia a favor de las grandes mayorías de nuestros pueblos. El MAS tenía las peores condiciones democráticas en Bolivia y a pesar de eso, creo que el pueblo boliviano le regala al progresismo latinoamericano un triunfo maravilloso con 55%. Yo creo que es, por lo tanto, un impulso para otros sectores progresistas en otras partes del, de nuestra región. Verónica Mendoza en Perú tiene una enorme posibilidad. Hace mucho que no pasaba en el Perú que el progresismo esté tan cerca en las encuestas y por lo tanto, además es una mujer que ha sido la posición más clara durante toda la campaña electoral en el Perú. Es la única que ha presentado realmente un programa serio al pueblo peruano en una situación muy crítica, porque también Perú está en una situación de desinstitucionalización gigantesca. Los peruanos han tenido que pasar por momentos de mucha incertidumbre durante todo este tiempo, entonces creo que hay una oportunidad para el progresismo en Perú como lo hay en Ecuador. Eh, Andrés Arauz ganó la primera vuelta con una diferencia importante con el segundo y el tercero. Eh, yo creo que los sectores eh, de la población que tienen que pensar su voto para la segunda vuelta en Ecuador, lo que no están dispuestos a hacer la gran mayoría es votar por alguien como Lazo, ¿no? Con un perfil como el de Lazo. Es muy difícil que votantes que apostaron por un rostro indígena como el de Yacu o apostaron por un nuevo rostro como el de Herbas, puedan apostar a Lazo en la segunda vuelta, que es todo lo contrario. Es, digamos, una vieja cara de política en la política ecuatoriana, con mucho recorrido y no un buen recorrido. Entonces sí creo que la gran mayoría de la población ecuatoriana está buscando también un rostro nuevo. Andrés Arauz lo es un hombre joven con también una propuesta clara y sobre todo en el ámbito económico y de salud para la población ecuatoriana. Entonces yo veo grandes posibilidades de que el progresismo latinoamericano tenga muy buenos resultados el 11 de abril. Claro que sí, Gabriela, pero ahí le añadiría un elemento también del análisis y me gustaría tener su opinión al respecto. Es cómo se está comportando la derecha, ha colocado prácticamente como una matriz en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, ahora en Ecuador y también está pasando en Colombia a propósito de que Gustavo Petro lidera las intenciones de voto para la presidencia y tiene que ver con que en todos estos países la derecha coloca al tema de debate Venezuela. Y por otro lado también plantea efectivamente la crisis económica, pero desde la salida neoliberal, es decir, en clave neoliberal. ¿Cómo usted entiende el comportamiento? ¿Cómo mira el comportamiento de esta derecha que parecería unificada en un solo discurso para utilizar como un pivote la palabra Venezuela o las circunstancias que vive Venezuela para entrar en el debate político electoral de cada uno de estos países? Bueno, eso muestra claramente que no tienen ninguna propuesta real
para sacar a la población de la crisis económica y de la crisis sanitaria en la que nos encontramos en todo el mundo. Y entonces tienen que intentar mostrar como si en nuestros países se pudiera fotocopiar un modelo económico y llevarlo de un lado para el otro. Venezuela tiene una realidad, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina tienen otras realidades, y cada quien presenta respuestas posibles para su realidad. Se pretende mostrar a Andrés Arauz o a Verónica Mendoza, y se lo hizo con Luis Arce en su momento, se lo hizo con Alberto Fernández en Argentina también, como una copia de Nicolás Maduro, cosa que es absolutamente falsa. Son liderazgos distintos, son personalidades distintas, son realidades distintas en cada uno de esos países, aunque sí tenemos algo en común. En general, el progresismo latinoamericano en todos estos años ha sido la única respuesta posible para sacar a la gente de la crisis. En las fórmulas del neoliberalismo están claramente desfalcadas por el voto de los pueblos en nuestro continente, porque los pueblos se dan cuenta hoy más que nunca en pandemia que el Estado sigue siendo el garante de los derechos, que privatizarlo todo, que intentar privatizar la salud, que intentar privatizar la educación, no es la respuesta. En pandemia hemos verificado que si no hay Estado fuerte, no hay respuesta para garantizar los derechos humanos y un modelo económico que reactive la economía en toda nuestra región. Entonces, obviamente, la certeza de la población vuelve a ir de la mano del Estado, de la mano del garante de derechos. Y desconfía mucho de la privatización de servicios, de la privatización de todo. Por eso es que los pueblos vuelven a votar por opciones progresistas, desencantados además de unos pocos años de administración de gobiernos neoliberales en algunos lados, donde se dieron cuenta que el neoliberalismo y la derecha está dispuesta a volver a vender a nuestros países a precio de gallina muerta ante los intereses transnacionales las veces que sea necesario. Entonces la gente también se da cuenta que ese no es el camino, ¿no? Pero entonces ahí vendría la otra parte que ya constituye prácticamente el debate hacia el futuro, hacia adelante, hasta dónde se puede consolidar una verdadera integración que no está fincada en los postulados, digo yo, desastrosos del Grupo de Lima, sino más bien en recuperar, por ejemplo, la UNASUR, fortalecer la CELAC y sobre todo lo que algunos dirigentes políticos del progresismo, organizaciones populares, de izquierda en general, plantean una verdadera integración de los pueblos, que de manera práctica dialoguen, crucen ideas, desarrollen procesos efectivos para consolidar una nueva tendencia que no solamente, digo, consolide las instituciones, sino enlace lo que ha sido los anhelos, por ejemplo, desde Bolívar, Chávez, Correa, Evo, en general, ha sido prácticamente por esa vía donde se ha planteado esa lucha. ¿Y cree usted que entonces, en esta lógica, este progresismo triunfante en los procesos podría ir más allá de lo que dejaron los anteriores líderes mencionados? Yo creo que sí, ya hace falta profundizar esa combinación que nombrabas, Orlando. La integración no se va a dar si únicamente se da a nivel de los estados, a nivel de las burocracias estatales. La integración necesariamente tiene que pasar por los pueblos. Hay muchas experiencias en nuestro continente, desde el Foro Social Mundial hasta pasando por muchos otros intentos parciales de integración de organizaciones sociales en nuestro continente, de tejidos entre tejidos sociales de cada país. Y creo que la nueva integración regional tiene que cumplir esas dos tareas. Integrar está bien a nivel de los estados, a nivel de los gobiernos, a nivel de los mercados, del comercio, pero sin una integración real en ese tejido social,
que cada una, como decía alguna compañera hace poco, los tejidos son como mantas, las sociedades son como mantas y tenemos que ir tejiendo. Pues bueno, tenemos que ir tejiendo la manta boliviana con la manta ecuatoriana, con la manta argentina, con la manta brasilera, y esas mantas a su vez puedan unirse y generar realmente una articulación, una integración regional que no se quede en las esferas solamente gubernamentales, en reuniones de presidentes, sino que realmente lleguen a los pueblos de nuestro continente. Claro, y una última pregunta, Gabriela, que me gustaría mucho también que la compartiera con nuestra audiencia en América Latina. Le escuchaba hace poco a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, decir algo que me conmovió mucho y que además ahora conversando con usted lo siento más, y tiene que ver con que la participación de la mujer en la política modifica la política, le resignifica la política. ¿Hasta dónde su experiencia después de la persecución sufrida desde el año 2019 y el retorno de la democracia en Bolivia puede tener un mayor componente o un mayor ingrediente femenino en esta disputa para, diciendo o acogiendo las palabras de Paola Pavón, resignificar la política también? Yo creo que eso ya es un camino sin retorno en casi todos nuestros países, ¿no? Y claro, uno de los símbolos más fuertes en este último tiempo sobre la participación de la mujer en la política ha sido Chile. Los movimientos de mujeres en Chile son una enorme potencia que ha logrado, aliándose con otros movimientos, esa transformación que desea el pueblo chileno en una nueva constitución política del Estado. Esa es la potencia. Esas mujeres chilenas no se pararon ni siquiera durante la pandemia. Lo mismo hemos visto en Argentina. Es decir, no se trata solamente de liderazgos femeninos o candidaturas femeninas en la política, sino también, vuelvo a repetir, aquí arriba a nivel de liderazgos, pero también en la sociedad vemos una potencia enorme del movimiento feminista en la región de los movimientos de mujeres en general, de movimientos de mujeres indígenas, etcétera. Y creo que hacia futuro no se puede pensar la política continental sin pensar en mujeres. Yo creo que además nos han pretendido mostrar, Orlando, y permíteme aquí, saliéndome un poquito del tema de mujeres, nos han pretendido mostrar que este recambio que se está dando de liderazgos en el continente, me refiero a que hoy ya no es presidente de Bolivia Evo Morales, es presidente de Bolivia Luis Arce, pero sigue un proceso de transformación y revolución en Bolivia. Lo mismo en Argentina, ya no será presidente Néstor Kirchner o Cristina Fernández, pero sigue el proceso de transformación profunda, progresista en Argentina. Y siempre han querido acusar a los líderes históricos como son Evo Morales, Rafael Correa, de instrumentalizar o utilizar como títeres a los nuevos líderes. Durante toda la campaña en Bolivia acusaron a Luis Arce de que él iba a ser simplemente un títere de Evo Morales. Y hoy vemos en Bolivia que eso es absolutamente falso. Evo Morales está cumpliendo otro tipo de tareas y Luis Arce es el presidente del Estado plurinacional en Bolivia y esa complementación de tareas entre la administración pública, que es una tarea durísima que la cumple Luis Arce en Bolivia, y el tejido de la unidad a nivel de las organizaciones sociales por parte del expresidente Evo Morales y un líder histórico, por supuesto, es absolutamente complementaria. Quien gobierna es Luis Arce, pero quien sigue tejiendo la unidad del bloque popular en Bolivia es Evo Morales también. Entonces, esa complementación es maravillosa. Lo mismo puede suceder en Ecuador. Ojalá el 11 de abril el pueblo ecuatoriano vote por su futuro y Andrés Arauz pueda gobernar mientras Rafael Correa desarrolla otras tareas de
construcción de la unidad, de ese tejido que hay que hacer siempre en la sociedad. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy importante lo que acaba de mencionar. Es muy importante mencionarlo ahora, a vísperas prácticamente una semana de las elecciones en Ecuador y en Perú también, que es muy importante que tengamos presente esta reflexión. Le mando un abrazo. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Un abrazo a ustedes, Orlando, y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a Gabriela Montaño, dirigente, por supuesto, expresidenta del Senado, de la Cámara del Senado de Bolivia, que ha sido muy importante considerar sus puntos de vista. Nos vamos a despedir. Evidentemente tendremos por delante más información a lo largo de estos días a propósito de las jornadas electorales en nuestros países de América Latina. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.